buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos están viendo. Les damos la bienvenida a nuestro Yunti Podcast. Un nuevo episodio. Hoy día nos acompaña una persona muy especial para nosotros en Yunti, que ha estado trabajando hace algún tiempo también con nosotros. Ella es Carola Hernández. A lo mejor algunos de ustedes las conocen porque Carola tiene unas redes sociales bastante activas. Es educadora diferencial y es coordinadora del Centro de Acompañamiento del Aprendizaje en la UMCE. Al aprendizaje en la UMCE. Carola, corrígeme lo que quieras y por favor, si nos quieres contar algo más de ti para iniciar así la gente te conoce. Sí, bueno, como dices tú, ¿cierto? Soy educadora diferencial, trabajo en la UMCE, en el Centro de Acompañamiento del Aprendizaje, y además soy una mujer autista con diagnóstico tardío. Y bueno, aquí en Yunti también los apoyo con los cursos que desarrollan en función del autismo también. Súper, gracias Carola. No, súper importante lo que nos señalaste. Carola, mira, queremos partir preguntándote sobre, tú hablaste como del diagnóstico tardío. Sí. Quiero partir hablando un poquito sobre ese tema. Como mujer autista, ¿qué crees tú que son los elementos importantes para hacer un diagnóstico, ya sea a lo mejor en una etapa temprana para el apoyo? ¿Cuándo debería ser? ¿Cómo llegamos a esa parte? Vamos a ir de a poquito conversando sobre ese tema. Sí, bueno, el tema, como todos sabrán, ¿cierto? El diagnóstico del autismo, de la condición del espectro autista, es un diagnóstico clínico. Básicamente se basa en la observación. Si bien existen distintos instrumentos, ¿verdad?, para evaluar la condición del espectro autista, lamentablemente la gran mayoría de estos instrumentos han sido probados en población masculina. ¿Ok? Entonces han sido validados y probados en población masculina. Por lo tanto, muchos de estos instrumentos, como el A22, por ejemplo, como el ADR, distintos estudios nos dicen que efectivamente la sensibilidad para el diagnóstico de autismo en niñas y mujeres es bajo. ¿Ya? Por otro lado, si bien el autismo en términos de funcionamiento cerebral es igual en hombres o en mujeres, específicamente las mujeres se cree que por un sesgo de género, básicamente tendemos a camuflar estas características autistas o estas sintomatologías. ¿Por qué te digo que es un sesgo de género? Porque básicamente la sociedad espera más en términos sociales, ¿cierto?, en términos emocionales de las mujeres, y cuando nos damos cuenta que no encajamos en estos estereotipos de género, comenzamos a enmascarar estas características nucleares del autismo. O sea, es cosa de pensar en las niñitas pequeñas que van a algún lugar, ¿no? Y la mamá salude, abrace al tío, dé un besito, sonría, ¿cierto? Porque es lo que se espera socialmente del género femenino. Entonces, al no encajar, efectivamente se empiezan a ocultar estas características nucleares, lo que dificulta el diagnóstico temprano. Por otro lado, ¿cierto?, esto de los instrumentos que te decía yo, y lamentablemente aún existen profesionales que no están actualizados en lo que implica la condición del espectro autista y menos aún en estas características nucleares que presentan las mujeres, estas diferencias entre hombres y mujeres. Sí, súper importante porque tú señalaste todo el tema de los sesgos de género, ¿no es cierto?, que en realidad son propios de nuestra sociedad patriarcal y no solamente afectan a la condición del espectro autista, sino que nos afectan en un montón de elementos en términos sociales, como tú señalaste. Así que también es importante dar esa mirada, que eso salga a la luz, ¿no es cierto?, que lo podamos tener en consideración. ¿Qué sientes tú sobre algunos elementos que a lo mejor son mal interpretados o poco comprendidos sobre el diagnóstico? Tú hablaste sobre las mujeres, el enmascaramiento, ¿no es cierto? ¿Hay elementos que tú consideres que todavía son mal entendidos? Sí. A ver, si bien en términos sociales hemos avanzado un poquito más en términos de que se sabe más del autismo, ¿cierto? Se van perpetuando ciertos estereotipos
yo siempre le echo la culpa un poquito a Hollywood, ¿cierto? A todas las series que aparecen, ¿no? Que tienen una caricaturizan mucho a la persona autista, ¿no? Perfecto. O sea, para ser autista, la mayoría de las personas en la sociedad piensan que tienes que ser o un Sheldon Cooper, un Good Doctor, ¿no? Autista genio. Sí. Y por otro lado, para ser autista o tienes que tener asociada una discapacidad intelectual en el imaginario de las personas, ¿no? O graves dificultades en la comunicación, ¿no? En términos súper concretos, efectivamente, si vemos el autismo como una curva de Gauss, en ambos extremos vamos a tener al autista genio, ¿no? A la persona autista genio, a la persona con discapacidad intelectual. Pero en la campana, ¿cierto? Acá al medio están todas estas otras personas dentro del espectro autista, nivel 1 de apoyo, y que obviamente son las más complejas de diagnosticar. Entonces, claro, si bien se sabe más de autismo, se perpetúan estos estereotipos en torno a la condición. Y eso obviamente dificulta, como te digo, este diagnóstico. Exacto. Tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué signos o comportamientos iniciales deberían observar los padres o las madres o los cuidadores, ¿no es cierto?, para poder acudir a lo mejor a solicitar, ¿no es cierto?, un apoyo, una evaluación? ¿Qué cosas sería importante mirar? Sí, eso es interesante porque si bien el diagnóstico es el mismo, los niveles de apoyo pueden ser lo mismo, ninguna persona autista es igual a otra, ¿ok? Sin embargo, el DSM-5 nos da ciertas señales como para poder identificar, por ejemplo, ¿cierto?, estas dificultades en la comunicación, en la interacción social, y estos intereses y gustos restringidos o repetitivos. Entonces, claro, si tu niño, tu niña tiene dificultades, ¿no?, para socializar con sus pares, si además de aquello no presenta los mismos intereses, ¿no?, si muchas veces presentan estas estereotipias o movimientos involuntarios, ¿no?, como para autorregularse, dificultades en la adquisición del lenguaje, o por el contrario, ¿no?, que también esta adquisición haya sido muy precoz, y muchas veces utilizan estas palabras que uno les dice los viejos chicos, ¿no? Que hablan mucho y utilizan palabras bastante complejas para el nivel, pueden ser ciertos indicadores, ¿ya? Pero claro, muchas de las características que pueden aparecer en estos manuales diagnósticos no son exclusivas del autismo. Entonces, por eso es súper importante, ojalá, realizar estas evaluaciones diferenciadas, ¿no? Por un lado, ver si lo que se encuentra a la base puede ser autismo, puede ser un déficit atencional, ¿cierto?, u otras condiciones que presenten características similares. Súper. Se habla harto y tú lo mencionaste, me parece, anteriormente, del A2-2. Sí. ¿Nos podrías contar más o menos qué es, qué cosa mira, cómo funciona, para que la gente ahí lo conozca un poquito? Sí, el A2-2, bueno, acá en Chile es el que más se utiliza, el A2 y el ADR. Es una batería, es un instrumento para la evaluación, ¿cierto?, de autismo. Presenta distintos niveles dependiendo de la edad de la persona y del nivel de comunicación que tenga. Son 4 niveles, se puede aplicar a partir de los 12 meses hasta la edad adulta. Evalúa distintas áreas que están implicadas en el autismo, como la comunicación, interacción social, si presenta estereotipias, si presenta gustos restringidos o intereses profundos. Evalúa la atención conjunta, evalúa también los procesos de simbolización, juegos simbólicos, ¿cierto?, etcétera. Distintas áreas que están implicadas en el autismo. Carola, y tú hablaste del diagnóstico tardío también. Sí. Si yo soy una persona adulta, que muchas veces, no sé si yo estoy en lo cierto, ahí tú corrígeme también, se habla de que
están siendo diagnosticados padres de repente de forma tardía porque sus hijos están presentando señales, ¿no es cierto?, y están siendo evaluados y diagnosticados con autismo. ¿Eso es tan así como lo...? Sí, están así y sobre todo el diagnóstico ha aumentado en mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, porque se sabe que el autismo, si bien no se sabe qué lo provoca, sabemos que tiene un enorme componente genético. Entonces, claro, muchas veces cuando tú diagnosticas a un niño o niña dentro del espectro y los padres empiezan a averiguar más de qué se trata, ¿cierto? Empiezan a darse cuenta que pueden tener características similares o cuando niños eran muy parecidos a sus hijos o a sus hijas. Y claro, como te decía, este diagnóstico tardío generalmente se da en el autismo nivel 1, ¿cierto? Que el autismo se divide en 3 niveles en función de los apoyos que requiere la persona. Nivel 1 requiere apoyos, nivel 2 apoyos sustanciales, nivel 3 apoyos muy sustanciales. Y el nivel 2 y 3 generalmente va asociado a una discapacidad intelectual o dificultades significativas en el lenguaje. Sin embargo, el nivel 1, que es donde se encontrarían la gran mayoría de las personas con diagnóstico tardío, el nivel de inteligencia puede ser igual o superior a la media. Y la mayoría de estas personas, básicamente al igual que con las mujeres, empezaron a camuflar estas características nucleares. Perfecto. Entonces se está dando mucho este diagnóstico tardío. ¿Y este A2 entonces se puede aplicar a niños y a personas adultas desde también? los 12 meses hasta 90 en años. adelante, perfecto. ¿Y Sí. quiénes son los profesionales que lo pueden aplicar? ¿Quiénes son los profesionales idóneos? ¿Dónde recurro en el fondo? Sí, bueno, el ideal que la persona que pueda aplicar estos instrumentos tenga la certificación internacional, ¿ya? Acá en Chile lo que te piden es que un médico psiquiatra o un médico neurólogo, ¿cierto?, ratifique este diagnóstico que se puede haber surgido a raíz de la aplicación del A2. Sin embargo, como te digo, la persona debe estar formada, debe tener la certificación. Generalmente lo están aplicando psicólogos, psicólogas, ¿cierto?, o educadores diferenciales también que se han podido certificar. Buenísimo. Es importante en este sentido, tú hablaste del psiquiatra, del neurólogo, del educador diferencial, fonos, me imagino que también. Terapeutas ocupacionales, sí, exacto. Sí. ¿Qué importancia tiene el equipo multidisciplinario? Tanto para un estudiante, un niño más pequeñito o una persona adulta. Fundamental. Los apoyos, nosotros siempre decimos, la persona dentro del espectro autista debe comenzar con los apoyos ayer. Ojalá siempre, al momento, ¿cierto?, que recibe su diagnóstico, sobre todo si son niños y niñas, comenzar con los apoyos. Y claro, ojalá se pudiese tener este equipo multidisciplinario, ¿verdad?, para brindarlos. Porque cada uno de los especialistas va a ir trabajando distintas áreas, ¿no? Y se deben complementar en el fondo para tratar de eliminar las barreras del entorno, entregarle a la persona, ¿cierto?, estrategias para tener una mejor calidad de vida. Carola, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la salud mental en las personas que tienen, sobre todo, me imagino, un diagnóstico tardío, que me imagino que empieza todo un proceso hacia atrás de hacer la cuenta, de decir, ahora entiendo por qué me pasaba esto en el colegio, ahora entiendo por qué a lo mejor mis relaciones con amigos, amigas, o ya relaciones a lo mejor más de un vínculo más de pareja, a lo mejor fueron difíciles. Sí. ¿Qué importancia tiene ahí toda la salud mental? Es fundamental. Los estudios, sobre todo en mujeres, nos informan que la mayoría de las mujeres con diagnóstico tardío ha pasado por distintos diagnósticos de salud mental. Ansiedad generalizada, depresión, ¿cierto? Incluso trastornos obsesivos compulsivos, otras veces trastornos límites de la personalidad. Insisto, porque existen muchas condiciones que, por un lado, pueden tener características similares a lo que es el autismo, pero por sobre todo, en el caso de las mujeres tiene que ver con este enmascaramiento que se va desarrollando, lo que implica
un desgaste enorme para poder encajar, ¿no? Un desgaste físico, cognitivo, social, emocional, que muchas veces termina desarrollando también estas dificultades de salud mental. Claro, que terminen conviviendo en el fondo dos. Así es. Una ansiedad sumada a todo lo que tiene que ver con el... De la mano del trastorno del espectro autista. No tiene que ver con el autismo en sí, tiene que ver con las barreras del entorno, ¿no? A medida que yo voy detectando barreras, intento superarlas, ¿no? Me frustro e intento encajar, me vuelvo a frustrar, empiezan todas estas otras condiciones de salud mental. Súper. Carola, súper importante conversarlo porque finalmente, claro, si hablamos de barreras, ¿cuáles creen tú que podrían ser esas barreras que nos va poniendo el entorno? Hay un montón de barreras que nos pone el entorno. A veces la persona a lo mejor como neurotípica no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Exacto. Pero por eso es importante conversarlo. Sí, dentro de las barreras, por ejemplo, en mi caso, yo, persona adulta con diagnóstico tardío de autismo, ¿cierto? Trabajo en algún espacio y muchas veces las evaluaciones de desempeño son en función a la norma, no al normotipo. Entonces, por ejemplo, las personas dentro del espectro podemos vernos perjudicadas por la poca flexibilización en estas evaluaciones, ¿no? Ponte tú que me evalúen igual que una persona que no es autista en términos de el trabajo en equipo o el trabajo en grupo, ¿te das cuenta? Esa puede ser una barrera. Por otro lado, al momento de ingresar, por ejemplo, a trabajar, que los ambientes laborales no se adapten a la persona dentro del espectro autista, con esto mismo que te digo yo de la flexibilidad, si no existen instrucciones claras, ojalá escritas, esta flexibilidad de que la persona tal vez pueda trabajar de forma telemática, etcétera, son barreras que van apareciendo. También dentro de las barreras, el estudiantado autista cuando ingresa a la educación superior, ingresa rindiendo esta prueba, ¿no? La PAES, al igual que cualquier otro estudiante, y al momento de ingresar a la educación superior, si bien tenemos la ley de autismo, que en el artículo 21 nos habla de los ajustes razonables que se deben aplicar porque es un derecho del estudiante autista, muchas veces no se aplican. No se aplican por resistencias, ¿cierto?, del profesorado, de los docentes, por desconocimiento también, esa es otra barrera. Y bueno, eso sí que debo decir que hemos avanzado en términos escolares, ¿no? Básica, prebásica, básica y media, es distinto el tema, ¿no? Hay mayor conciencia, los profesores se están formando, ¿cierto? Están buscando estrategias para tener una educación mucho más inclusiva, por lo menos desde la etapa escolar, ¿no? Se ve ahí un juego entonces un poquito distinto también. Totalmente. ¿Qué pasa con la comunidad de personas que están dentro del espectro? Se habla mucho, por ejemplo, de que ya no utilicemos el concepto TEA, sino que se utiliza el SEA, ¿no es cierto? Condición del espectro. Exacto. ¿Cómo abordamos eso? Porque creo que en este camino que tú dices de que hemos ido avanzando, también es importante, yo siempre lo pregunto, de hecho en otras situaciones también lo he consultado, porque ¿cómo prefieres que me refiera, ¿no es cierto?, a tu condición? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Será importante hacer eso, de preguntarle a la persona? Sí, a ver, es fundamental tener en consideración las voces de las personas dentro del espectro autista, que piensan, que opinan, ¿cierto?, para, ya sea para las políticas públicas, para los trabajos, etcétera. Fundamental. Efectivamente, dentro de la comunidad autista, se ha llevado una lucha, ¿no? una pelea, y a nivel básicamente mundial, ¿no? Por ojalá erradicar el concepto de trastorno del espectro autista. Si bien en términos epistemológicos, trastorno o condición, la definición es muy similar,
La palabra trastorno tiene una connotación negativa, muy alta, el trastornado, ¿no? Entonces, eso no nos gusta, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con pararnos desde un paradigma de la neurodiversidad, alejándonos un poco del modelo biomédico. Sabemos que el autismo no es una enfermedad. Por lo tanto, claro, lo que se pide o por lo que se lucha en el fondo es que sea o condición del espectro autista, persona autista, ¿cierto? O por el nombre de la persona. Pero claro, básicamente tiene que ver con esto de ir alejándose de este modelo biomédico y parándonos de este paradigma de la neurodiversidad en que básicamente un funcionamiento cerebral distinto no es mejor ni peor, es diferente, tiene sus potencialidades, tiene sus desafíos, pero como dicen por ahí, lo distinto es la norma, ¿no? Exacto. Hoy día ese es un aspecto súper importante a tener en cuenta. Sí. Después de tener un diagnóstico, Carola, ¿qué es importante, ya sea un diagnóstico temprano o un diagnóstico tardío, qué es importante tener en consideración? Lo primero es averiguar acerca del autismo, informarte, pero en base a información científicamente validada. No me sirve lo que veo en TikTok, en redes sociales o en Instagram, sino que ojalá con papers, ¿cierto?, que estén validados, saber lo que es el autismo y además concientizar al entorno de la persona que ha sido diagnosticada, en el fondo para mejorar la comunicación, ¿no? Porque además muchas veces a las personas dentro del espectro se nos pide cambiar de una u otra manera en términos de nos brindan estrategias muchas veces los profesionales, pero ¿qué pasa con las personas no autistas? Existe la teoría de la doble empatía en el autismo. Si bien por un lado yo, persona autista, puedo ir generando ciertas estrategias, ¿verdad?, para poder en el fondo incluirme plenamente en la sociedad, no es solamente de un lado. La persona no autista también tiene que conocer del autismo para poder facilitar la comunicación. Súper bueno ese concepto, nunca lo había escuchado. Sí, la teoría de la doble empatía. Está súper interesante mirarlo, porque eso abordaría también lo que tú señalabas anteriormente de lo que pasa en los espacios laborales, por ejemplo. Totalmente, sí. Y claro, muchas veces esto de los espacios laborales o incluso en educación superior ya no se da tanto en educación, en la escolaridad, pero está este tema de que, pero es que si yo le otorgo estos ajustes a la persona, se los voy a tener que otorgar a todos. Y no es así. Básicamente yo siempre digo, tú harías o evaluarías de la misma manera a una persona con movilidad reducida y que utiliza, por ejemplo, un bastón y que tiene que subir y bajar la escalera a una persona que no utiliza bastón. Todo el mundo te va a decir, no, es lo mismo. Lo que pasa es que en el autismo muchas veces esta condición es invisible, entonces la gente no le toma el peso. A mí también me dicen en la universidad, esto es que si ajusto a este estudiante lo tengo que hacer con todos. Y yo digo, bueno, usted por ejemplo, tú misma que usas gafas, ¿qué pasa si ante una evaluación yo digo, todos los que usan gafas se las tienen que sacar? ¿Estaría bien? No, porque las gafas son un apoyo también. Entonces, eso. ¿Consideras tú, Carola, que hay una barrera en la flexibilidad, ya sea en la evaluación o en la adecuación? Sí. ¿O que se está dando hoy día un poquito más de apertura, digamos, para cambiar ese proceso? Porque yo creo que, tú lo dijiste, en educación está un poquito más, a lo mejor más abordado el tema, sí, porque muchos colegios tienen programa de integración y por lo tanto hay ahí una responsabilidad, digamos, de esos equipos también de trabajar la inclusión con todo el entorno. Sí. Pero ¿qué pasa en los colegios, por ejemplo, donde no hay un equipo de inclusión
o en los lugares, como tú señalaste, las universidades que a lo mejor no todas cuentan con un equipo, centro de acompañamiento. Un centro de acompañamiento, exactamente. Sí, existe mayor flexibilidad, eso lo sabemos. Sin embargo, siempre vamos a encontrar ciertas resistencias, como decía antes, muchas veces en función del desconocimiento, ¿cierto?, en relación a lo que es el autismo, y no contar con las estrategias, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que existe una ley de autismo que va a cumplir 1 año y medio, van a ser casi 2 años, ¿cierto?, de esta promulgación, y esta ley mandata, en este caso, a las instituciones de educación, de salud, ¿verdad?, realizar estos ajustes y promover la inclusión social de las personas dentro del espectro. Entonces, ya no hay excusa. Me refiero, si hay algún colegio, por ejemplo, que no cuente con el equipo profesional, ya sea un PIE o psicopedagogo, ¿cierto?, y llega un niño o niña dentro del espectro autista, la escuela se tiene que hacer cargo de conseguir a alguien para que ese niño o niña reciba los apoyos, porque eso está por ley y es un derecho que tienen las personas dentro del espectro y un deber también de los establecimientos educacionales, lo mismo en la educación superior. Súper. Carola, ya más para ir redondeando las ideas, para ir cerrando lo que hemos conversado hoy día, ¿qué nos recomendarías tú a las personas que estamos en entornos laborales o aquellas personas que trabajan con estudiantes, para poder nosotros llegar a eso? Y me quiero quedar con ese concepto de esta empatía, ¿no es cierto?, de ambos lados, ¿no es cierto? Sí. Y seguir en ese camino, porque yo creo que todos queremos llegar a pensar en un Chile o en una sociedad más justa, más equitativa. ¿Qué podemos hacer para dar un pasito hacia ese camino? Bueno, la idea, yo creo que lo principal es comenzar con la sensibilización, ¿cierto? Campañas de sensibilización en que se muestre qué es el autismo, ¿cierto? Derribar estos estereotipos que hay en torno al autismo, darse la oportunidad de conocer a personas dentro del espectro. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos pueden estar viendo tienen algún familiar, amigo o conocido dentro del espectro. Y claro, también yo creo que este tema de la empatía, ¿no? Hay muchas veces que a uno le dicen, no pareces autista, trabajas, eres independiente, pero no saben todos los desafíos que uno ha vivido a lo largo de su vida. ¿Lo he logrado? Sí, pero también a costa de estas dificultades de salud mental muchas veces, discriminación en otras oportunidades. Entonces, no juzgar, validar y aprender más acerca del autismo. Carola, te queremos dar las gracias profundamente por esta conversación, de este ratito. Ojalá que los invitamos obviamente a revisar este capítulo y a seguirnos, obviamente, a dejar en comentarios qué les pareció esta jornada del día de hoy y a seguir viendo los capítulos que se vienen. Muchas gracias.